Muchas gracias y bienvenidos a todos a esta octava sesión del taller, un taller, pues la verdad es que lo he disfrutado mucho. No solo es un honor estar con ustedes, sino que hemos aprendido y me he sentido muy inspirado. La otra vez subí el video y veía a un montón de ustedes bostezando, ahora a varias de ustedes enfermas, y me recordaba mucho mis tiempos cuando iba al seminario, porque llegábamos después del trabajo agotados, todos trabajaban en ese seminario, llegábamos agotados ahí de las 7 de la noche y después salíamos a las 10 de la noche fumigados, ¿verdad? Así, llegábamos enfermos, llegábamos con bostezos, cansadísimos. Recuerdo que a veces me tenía que ir a mojar la cara, pero había un hambre, un deseo de aprender la palabra de Dios. Y eso es lo que aprecio y valoro mucho de este grupo, ¿no? Que a pesar de las enfermedades y del cansancio, tenemos hambre de aprender, porque creemos que este texto, que son las Santas Escrituras, está inspirado por Dios. Y si Dios ha hablado, quiere algo que decir, ¿no? Y nos tiene que decir muchas cosas y queremos ir a esa palabra. Entonces, me siento muy contento. Un anuncio, dentro de estos próximos 3 lunes no vamos a tener sesiones, pero vamos a tener una tarea. Vamos a estar masticando lentamente la primera epístola de Pedro y les voy a enviar la manera en cómo lo vamos a estar estudiando cada quien en su casa, la primera epístola de Pedro. Y dentro de 3 lunes que nos veremos, ahí les voy a poner la fecha en esta semana, nuestro corazón debe estar transformado. Así, va a ser un parteaguas en nuestro estudio bíblico. Entonces, les animo mucho y pues los quiero de gran manera, mi esposo y yo los queremos de gran manera. Bueno, hoy vamos a ver entonces en esta octava sesión. Oh, aquí está. Oscar. ¿Sí? Sí, una duda así rápido, sí, brother. Una Sí. duda. Sí, oye, bueno, ¿tú crees que también, bueno, para contestar las preguntas de cualquier texto que leamos en la Biblia, por ejemplo, leemos un versículo y no tenemos la respuesta de, por ejemplo, dónde sucedieron los hechos? O Ajá. sea, nosotros, y aún así, por ejemplo, si leemos antes del capítulo, digo, no más bien, en el principio del capítulo. Ajá. Tampoco, pues, por ejemplo, no nos viene también dónde sucedieron los hechos. Ok, Así es. también es válido investigar también buscar en Google o buscar hasta, a veces casi al final de algunas Biblias, hasta el final, Así aparece es. también una síntesis, ¿sí, no? Síntesis, sí. Muy bien. Una Sí. síntesis, sí. Es válido, o sea, para poder contestarnos esas preguntas. Muy bien. Muchas gracias, Pato, por el comentario muy certero, porque la tarea que vamos a llevar a cabo, no es tarea, el ejercicio que vamos a hacer estas semanas va a requerir que, como bien dice Pato, vayamos a fuentes que nos indiquen dónde se está llevando a cabo los hechos. Entonces, buscar en Internet tienen que ser fuentes muy confiables, hermanos. Cualquier búsqueda académica, incluso si no lo es, tienen que ver las fuentes y las fuentes tienen que ser muy serias, ¿verdad? Sobre todo si estamos tratando con el texto bíblico. Hay Biblias de estudio donde la mayoría de las Biblias de estudio traen una introducción. En la introducción te va a marcar quién es el autor, cuál es la fecha, cuál es el contexto histórico, dónde se escribe y dónde se encuentra la audiencia, cuál es su contexto a veces teológico y si la geografía tiene algún aspecto que se debe tomar en cuenta. Y en algunos casos, también en la introducción, te plantea si va a haber un problema de interpretación en ese libro. Entonces, les recomiendo, como ya estamos empezando bueno, tal vez unos ya llevan ahí un tiempito estudiando la Biblia, pero ya el estudio bíblico a partir de esta sesión 8 necesitamos herramientas. Ya el día de hoy necesitamos por lo menos
un manual bíblico. Hay uno muy bueno de John MacArthur que se llama Manual Bíblico de John MacArthur, un panorama bíblico o una Biblia de estudio que te muestre la introducción de los libros. Esta es, por ejemplo, esta la tengo aquí, la estoy usando porque la versión es Reina Valera contemporánea, no la he leído completa y este año la estoy leyendo completa. Y miren, tiene, por ejemplo, tiene la introducción, perdón, de Isaías. Entonces, vean, aquí está la introducción de Isaías y tiene varias hojas de introducción de Isaías, varios cuadros con la introducción de Isaías, un bosquejo muy bueno de introducción de Isaías. Entonces, bueno, ¿dónde se escribe Isaías? ¿A quién se escribe Isaías? ¿En qué contexto estaba el pueblo hebreo? Ah, bueno, una Biblia de estudio ya la necesita, ¿no? Si Dios lo permite, si en un futuro tomamos una segunda parte, un segundo módulo de este taller, que nos enfocaríamos más en el Antiguo Testamento, sí tendrían que tener ya como herramienta una Biblia de estudio. Entonces, sí, sí, Pato, un manual, una Biblia de estudio o un panorama de las escrituras. Eso es tal vez la primera herramienta y siempre, siempre un diccionario bíblico, siempre un diccionario bíblico. Eso es lo que les recomiendo para ahorita, para ahorita. ¿Sí? Muy bien. Herramientas del estudio bíblico. Hemos visto, queridos hermanos, algunas pistas que debemos buscar en las escrituras. ¿Alguien recuerda cuál es la primera pista que debemos buscar en las escrituras? Énfasis, la primera. Énfasis. Ok, enfatizadas, Enfatizar. énfasis, ¿no? Esos énfasis que vemos en los párrafos, en los libros de la Biblia, importante, me detengo ahí. ¿Qué más? Ah, bueno, ya les di, repetidas, Cosas repetidas. conceptos, palabras, personajes repetidos. ¿Qué más? Asuntos relacionados. Relacionadas. Sí, asuntos Relacionadas, ¿no? Nos ha ayudado mucho ver las relaciones en los párrafos, en los libros, en los escritores, similares, ¿verdad? También tenemos que buscar los similares. Y último, Diferentes. diferentes. Si tienes alguna duda, muchas gracias. De alguno de estos conceptos, creo que la sesión pasada vimos la mayoría o dos sesiones anteriores. Puedes estar refrescando estos términos, pero memorizarlos con la mano va a resultar fácil y es de mucha ayuda. Y nos falta uno último, hermanos. Pero dentro de ese uno último, hay dos componentes para que tú seas un buen observador de las escrituras, un profundo estudiante de las escrituras. Hay dos componentes que te van a hacer, en verdad, hermano y hermana, alguien que va a disfrutar el resto de su vida de la revelación divina. El primer componente es aprender cómo leer. Aprender cómo leer, sencillo, pero tan profundo como aprender a leer, ¿no? Y el segundo es saber qué buscar en las escrituras. Saber qué buscar. El primero, de aprender cómo leer, lo hemos visto. Realmente una de las herramientas que nos ha ayudado es leer pensativamente, conectarte, poner atención, meditar. Bueno, ahorita vemos eso de meditar, pero es poner atención, hermanos. Es consciente de que estás delante de un texto bíblico y que tienes que tu mente, tu corazón, tu oído, ¿no? Tu boca, es más, tu respirar, todo tu ser, porque vas a un ritmo cuando lees enfocado en la palabra de Dios. Entonces, aprender a leer pensativamente, leer repetidamente, leer pacientemente, leer selectivamente, leer en oración, hermanos, imaginativamente y leer meditativamente. Es decir, tú ya tienes estas herramientas, la primera de los dos componentes para ser un observador profundo de las escrituras. Te felicito, ponla en práctica. La segunda es saber qué buscar. ¿Por qué?
porque nosotros nos acercamos a las Escrituras para encontrar la verdad, esas verdades de vida, esas verdades prácticas. Es decir, ¿qué dice este pasaje acerca de la realidad? Es lo que queremos encontrar. Queremos encontrar esas pepitas de oro que están en las Escrituras, que van a construir en uno una fe sólida, un pensamiento bíblico, una cosmovisión espiritual, un actuar cristiano, respuestas para lo cotidiano, es decir, busco verdades bíblicas en las Escrituras. Con estos dos elementos, hermanos, y hoy vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto muy sencillo, ya tienes para ser un observador profundo de las Escrituras y disfrutar el resto de tu vida de este texto inspirativo, ¿no? Ok. Estrategias de lectura, que son las que te van a ayudar. Y entonces, con tu palma de la mano, ya la sexta aspecto que debes poner en práctica cuando abras el texto divino es buscar verdades de la vida. Sí, cosas enfatizadas, personas, palabras o repetidas, relacionadas, similares, diferentes y verdades de vida. Esta es la palabra. Entonces, voy a estudiar la Biblia, me pongo mi mano enfrente y ya tengo memorizado que cada dedo y la palma de mi mano, que debo yo encontrar en las Escrituras. Verdades de la vida. Hermanos, buscar estas verdades de la vida son buscar principios, es decir, ir al texto. ¿Y para qué observar tanto el texto? Al final, para encontrar principios. A pesar de que vivimos en contextos muy diferentes a los de las Escrituras, a los que los personajes bíblicos vivieron, a pesar de que nuestra cultura es diferente, nuestro idioma es diferente, los tiempos bíblicos están pues bastante lejanos a nuestros tiempos, nosotros experimentamos las mismas situaciones, los mismos pensamientos, los mismos dilemas que ellos experimentaron, hermanos, que los personajes bíblicos experimentados. Entonces, ¿estamos lejos en idioma, contextos, cultura, geografía? Sí, pero en las vivencias cotidianas estamos de lo más cerca. Por eso es que tú y yo muchas veces nos identificamos con los personajes bíblicos que vamos estudiando en las Escrituras, porque sentimos las mismas emociones. Leemos un salmo y nos identificamos. Vemos algún personaje bíblico y cómo responde y nos identificamos con él. Vemos alguna situación que están pasando de duda, nos identificamos también con esas dudas. Vemos que tropiezan algunos personajes bíblicos, nos identificamos con sus tropiezos. Vemos que pecan los personajes bíblicos y nos identificamos con sus problemas y con sus pecados y con sus luchas y con sus tentaciones. Es decir, que a pesar de esa distancia que tenemos con los textos bíblicos, nos podemos identificar en lo íntimo con muchas situaciones y con algunos personajes de las Escrituras. Y nos preguntamos entonces cuando leemos las Escrituras, hermanos, ¿qué problemas enfrentaban las personas? ¿Cómo se sentía tal personaje? ¿Cómo se sentía el pueblo? ¿Cómo se sentía la iglesia primitiva? ¿Cómo se sentía el apóstol? ¿Cómo se sentía el profeta? El salmista, ¿por cuáles estaba pasando? ¿Qué era su sentir? Y entonces leemos los escritos, ¿no? ¿Cuáles eran sus ambiciones? Nos preguntamos, ¿verdad? Del pueblo o del tal profeta. ¿Cómo respondieron al mensaje? ¿Cómo respondieron entre ellos cuando escucharon la corrección? ¿Cuáles, entonces, hermanos, preguntamos, serían mi respuesta en su lugar? ¿O cuál hoy es mi respuesta de lo que los personajes respondieron en su tiempo? ¿Sí me explico? ¿Cómo yo respondo a lo que ese escritor le escribió al pueblo en ese contexto específico?
¿Qué respuesta esperaban? Pero ¿qué respuesta tengo yo hoy? Esas son las verdades de la vida. ¿Qué es lo que hoy me toca responder de las Escrituras? ¿Qué yo aprendo con este hecho? Esas son las verdades, esos son los principios que debemos tener presentes en la observación. La observación nos arroja mucho material, eh, 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 muchos matices, mucha enseñanza, pero ¿cómo la voy a aplicar? Ese es de los puntos más importantes. ¿Qué principios voy a obtener? Entonces, lo que vemos en la Biblia no son cuestiones académicas, son cuestiones de la vida cotidiana, porque Dios se ha revelado no en un compendio teológico, Dios se revela a través de lo cotidiano de su pueblo. No sé si tú has notado cuando estás leyendo la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, cómo Dios se va revelando. Se va revelando en una relación cotidiana con la humanidad y después en una relación cotidiana con su pueblo. Es la manera en que Dios se revela en lo cotidiano y nosotros podemos encontrar para lo cotidiano principios bíblicos en las Escrituras. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo de estos principios bíblicos de personajes que nos podemos identificar con ellos. Por ejemplo, Moisés, ¿no? Moisés, que yo estoy leyendo ahorita la Torá y yo me siento muy avergonzado con Dios, muy animado también, con mucha esperanza, muy motivado de ver el liderazgo de Moisés. En verdad, si hay un líder que como ministros, como pastores, como líderes de algún ministerio debemos aprender, es Moisés. Moisés fue realmente un gran líder, hermanos. Todo un legislador, es el líder de todos los tiempos, ¿no? Todos vemos a Moisés, su paciencia, su amor con el pueblo, cómo él intercedía por su pueblo, cómo él no quería que borrara a Dios a su pueblo. Incluso si Dios estuviera dispuesto a hacer otro pueblo con Moisés, él decía, no, si vas a borrar al pueblo, bórrame a mí también. Así, intercedía por su pueblo, un pueblo bastante rebelde, un pueblo que empezaba a murmurar a unos metros de salir de Egipto. Entonces, tú dices, bueno, mira, hay mucho que aprender de Moisés como líder, pero no entró a la tierra prometida. Un gran ejemplo de liderazgo, pero no entra a la tierra prometida. ¿Por qué? Recordemos, bueno, hay alguien que nos prepare el Salmo 90. Tal vez podemos leerlo completo, ¿no? Alguien con buena voz, con buena señal, que pueda, con buena lectura, ¿verdad? Que nos pueda apoyar con la lectura del Salmo 90. Pero ahorita en Moisés, ¿qué sucede? Pues que en Números 20, versículo 1 al 13, vemos que Moisés golpeó la roca 2 veces. Y de repente, pues lo agarró en esos momentos de mal ánimo. Así, Moisés con mal ánimo le pega 2 veces a la piedra, a la roca, y hizo una acción, y por esa acción, con ese, pues no sé, con ese estado de ánimo, con esa situación que estaba llevando Moisés, pues le fue prohibido entrar, hermanos. Y tú lo puedes leer, Números 20, versículo 1 al 13. Y yo puedo pensar, ¿cómo le afectó eso a Moisés? ¿Qué pensó Moisés cuando le dijo, sabes qué, esto que hiciste, pues no entras a la tierra prometida? ¿Y cómo fue llevar al pueblo de Dios a una tierra prometida que Dios le había prometido a él, pero que por esas acciones no va a entrar? Entonces pensemos, ¿cómo lo tomó Moisés? ¿Cómo se sintió Moisés? ¿Qué fue lo que pasó en sus pensamientos? ¿Cambió su liderazgo a partir de ahí? ¿Cómo lo habrá sentido acerca de su relación con Dios? ¿Cómo lo afectó en su vida? ¿Cómo respondió? Y entonces yo puedo preguntar, ¿cómo yo respondo a las consecuencias de mi pecado? ¿Cómo me afecta mi visión de Dios después de que peco y pago las consecuencias de ese pecado? ¿Cómo afecta mi liderazgo, mi matrimonio?
Bueno, entonces en la vida de Moisés sí podemos encontrar muchos principios que aprender cuando fallamos, porque resulta ser que estos grandes siervos de Dios, como tú y como yo, ellos también fallan. Y cómo Dios responde a sus fallas, y cómo ellos responden a sus fallas, y cómo ellos responden a Dios, y cómo responden a las consecuencias. Hay muchos principios de vida que aprender con estos ejemplos de Moisés. Salmo 90, por favor, alguien alzó la mano y ya lo perdí. Yo. Alguien levantó la mano. Joel. Joel levantó la mano. Esmeralda, Si está Joel, pasamos al. Si no está Joel, pasamos al siguiente. ¿Está Joel por ahí que levantó su mano? Sí, Adelante, si puedes leer, por favor. Salmo 90. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Y como una de las vigilias de la noche, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para, y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia. Contaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, si la obra de nuestras manos confirma. Muchas gracias, Joel. Pues, wow, cuando entendemos las consecuencias que pagó Moisés por su pecado, siendo un hombre único en los planes de Dios, pero Dios justo y sabio. Pero miren este salmo, ya entendiendo el contexto de Moisés y viendo el salmo, sí podemos cuestionar qué sentía Moisés, cómo fue su relación con Dios después de las consecuencias de su pecado, de saber que no iba a llegar a la tierra prometida. ¿Cómo respondemos nosotros cuando pagamos consecuencias por nuestros pecados? ¿Sí te das cuenta? Es decir, ¿cómo respondemos con Dios? Respondemos más como como Adán y Eva en el huerto que como Moisés, ¿no? Nos escondemos de Dios, corremos de Dios. Pero es diferente. Entonces, aquí hay principios. Aquí hay principios en Moisés y esos principios son los que están aquí en la palma de la mano, ¿no? Hay los que siempre están hablando si es pecado o no tatuarse
Bueno, pues tatúense, enfatizar estos principios, ¿no? Si tanto les gusta el tatuaje, tatúense eso en la mano y vean aquí, principios. Y buscan en las escrituras, en los salmos, en los personajes, principios bíblicos porque nos van a ayudar mucho en cómo responder en esos momentos en los cuales pasamos por las mismas situaciones que han pasado estos siervos de Dios. Pero el ejemplo es Moisés. ¿Qué me dicen ustedes de Abraham? Abraham, Dios le pide llevar a su hijo Isaac para sacrificarlo. ¿Qué sentía Abraham? ¿Cómo era su visión de Dios en ese momento en que iba con su hijo, con la leña, con la cuerda, con el cuchillo para el sacrificio? ¿Qué pasaba en su corazón, en su mente? Las palabras que le dice Abraham a su hijo, ¿no? Todo eso, ahí hay principios, hermanos, hay principios. ¿Cómo respondemos nosotros ante los sacrificios? ¿Me explico? Es decir, o ante ciertas circunstancias. Por eso, hermanos, debemos, en la observación que le hacemos al texto bíblico, encontrar principios que se basan en las escrituras y que los llevamos para el día de hoy a la práctica. ¿Qué tal Noé? Otro gran siervo de Dios, un hombre de gran rectitud en medio de una sociedad perversa y completamente corrompida. Un hombre obediente a Dios, a pesar de que tal vez no tenía muchos ejemplos alrededor de gente obediente o piadosa. Y en medio de una generación perversa, pero él obedeció a Dios. ¿Y sabes dónde lo llevó su obediencia? A que su familia también se salvara del diluvio, de ese juicio. Es impresionante, dice en Génesis 9, 20, 21, Noé, labrador de la tierra, fue el primero. Bueno, pero miren, este Noé, que después del juicio, pues está su familia en una nueva oportunidad, pero el relato bíblico no se queda ahí, no se queda en ese hombre justo, bueno y obediente que construye un arca. Continúa después del diluvio la narración y dice Génesis 9, 20, 21, Noé, labrador de la tierra, fue el primero en qué, un poquito de la camarita aquí, en plantar una viña. Fue el primero en plantar una viña, bien. Pero bebió del vino y quedó embriagado y desnudo dentro de su tienda. Bueno, vemos un Noé antes del capítulo 9 y nos inspira, y nos motiva y nos llena. ¿Y cuántos principios hay, hermanos, en esta sociedad tan oscura? ¿Cuántos principios podemos tomar en estas enseñanzas que en las escuelas le dan a nuestros hijos referente de las cuestiones de género y esta distorsión de la verdad y de lo natural? Y entonces vemos aquí que dentro de una sociedad caída y perversa y completamente corrompida, pueden brillar vidas que son obedientes a Dios y llevar una vida piadosa. Sin embargo, también los siervos de Dios pecan y encontramos entonces principios en estos personajes bíblicos, porque Noé sí se embriagó y se embriagó bastante, ¿verdad? Entonces pensamos, ¿cómo fue posible esto? Estamos buscando principios, ¿no? ¿Cómo fue posible que ese Noé, de los primeros capítulos, versículos de ese capítulo, y después este Noé del capítulo 9, cómo sucedió esto? ¿Cómo es posible? Porque la Biblia presenta a Noé no como un individuo perfecto, lo presenta como una persona real, como tú y yo somos reales, hermanos. Entonces, ¿es recto? ¿Es honrado por Dios? Sí. A Noé es uno de los grandes héroes de la fe. Y sí, Dios lo ha honrado a él, lo ha puesto en esa lista de héroes de la fe
de Hebreos 11. Pero como individuo es imperfecto como tú y yo, hermanos. Es alguien real. Entonces también fue débil, como tú y yo somos débiles. Y también tenía sus fracasos, Noé, como Moisés también tenía sus fracasos. Y también eran pecadores. ¿Y qué tipo de implicaciones tiene estas verdades en mi vida ahora? Si se dan cuenta, hay principios bíblicos que podemos encontrar en las Escrituras y también en estos siervos de Dios que nos ayudan el día de hoy, sobre todo si somos imperfectos, sobre todo si pecamos o caemos, hermanos. Entonces debemos ir a esos principios bíblicos para entender cómo responder, cómo acercarnos a Dios o cómo ver a Dios después de nuestros fracasos. ¿Cambiará acaso Dios? ¿Debe cambiar nuestra situación para con Él? Debemos encontrar esos principios en nuestro estudio bíblico para entender y actuar bíblicamente después de una observación de las Escrituras, ¿verdad? Porque si me quedo estudiando la Biblia y no encuentro principios bíblicos, yo tengo muchas cosas que cambiar y tengo también mis fracasos y mis debilidades. No te preocupes. Observa el texto bíblico y vas a encontrar principios que te van a ayudar. Ah, muy bien. ¿Qué tal David? Oh, David es el héroe de muchos del Antiguo Testamento. David es como la estrella del Antiguo Testamento. David era una persona realmente extraordinaria, uno de esos casos únicos de los siervos de Dios, porque vemos su reinado como reina, vemos sus poemas en el libro de los Salmos, profundos, sorprendentes, algunos de ellos incluso con profecías mesiánicas apuntándonos a Cristo. ¿Cuántas veces nos hemos identificado tú y yo con salmos de David? Es un poeta extraordinario. ¿Qué tal sus hazañas? Unas heroicas, otras complicadas, ¿verdad? Algunas muy raras, pero vemos un hombre que es un guerrero de grandes hazañas, aparte un gran músico. Y vemos a este David y realmente decimos, David es un personaje único, ¿no? Primera de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Yahvé se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Yahvé ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahvé te mandó. Aquí se está refiriendo las escrituras a David y se refieren a David como un varón, como conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, y es David. Y de David vendría aquel que reinaría por la eternidad, su reino, su cetro de justicia por los siglos de los siglos, es decir, Jesús. Jesús. Por eso Mateo, como empieza el Evangelio de Mateo, ¿cómo empieza Jesucristo? ¿Cómo empieza Jesucristo? Esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿no? Hijo de David. Ah, hijo de David. Estamos hablando del Mesías, de aquel rey que vendría, de aquel Mesías profetizado, que va a gobernar con justicia. Sí, Jesús. Y vendría de aquí, de David, porque David era un varón conforme al corazón de Dios. Aún siendo elegido por Dios, conforme a su corazón, David pecó y pecó terriblemente. Realmente, cuando se quedó en su casa, en vez de salir con su ejército a la batalla, se queda cómodamente en su hogar, en su casa, y entonces se relaciona con una mujer ajena. Después hace planes para asesinar al esposo de esta mujer porque queda embarazada. Lo manda al combate a los lugares más terribles para que muriera. ¿Te puedes imaginar ese gran poeta, ese gran rey, ese gran salmista, ese gran músico, ese hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, es un hombre real con sus caídas. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué aparece este asunto en la Biblia? ¿Por qué la Biblia permitió que se registrara este pecado, esta maldad, este desvío de David? ¿Qué advertencia tenemos de esto? Porque mira, si a David le pasó,
¿Qué nos advierte? ¿Qué nos llama la atención de estos hechos? ¿Qué nos hace ver estos versículos? Principios bíblicos. Es lo que debemos buscar, hermanos. Principios bíblicos. Pedro también, ¿no? Pedro, ¿quién no se ha identificado con Pedro, hermanos? ¿Quién no se ha identificado en el actuar de repente de Pedro? ¿Quién no se ha visto como Pedro? ¿Quién puede leer esta escritura que aparece aquí en la pantalla, por favor? Yo la puedo leer. Adelante. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el nombre del esclavo era Malco. Pero después está negando a Jesús. No soy yo, no lo conozco, no sé de qué me estás hablando. Así es, hasta ahí, porque bueno, exactamente les pongo esto. ¿De qué está pasando acá? Muchas gracias. A ver, Pedro caminó con Jesús. Representaba muchas veces a los mismos apóstoles. Y entonces vemos que ese Pedro, cuando que decía, Pedro, yo no voy a permitir que te pase algo, Jesús. No, tú cuentas conmigo para siempre. Bueno, llegan a arrestar a Jesús en los momentos más pues de la pasión de Cristo, simbólicos, también con muchos principios que aprender de ahí. Y Pedro saca su espada, y Pedro no es que quería, a ver, le voy a cortar la oreja a este hombre, le voy a apuntar así en la oreja para darle. No, Pedro apunta con su espada a la cabeza, que gracias a Cristo no le da en la cabeza y no le parte la cabeza, sino le corta la oreja. Bueno, entonces, pongo acá porque esto ya no viene en las escrituras, ¿verdad? Que después eh, de estar negando a Jesús, que Jesús, pero después de defenderlo y de ser capaz de sacar una espada, cuando está esperando con otras personas y está el juicio de Jesús llevándose a cabo, en ese proceso, le dicen, oye, tú estabas con ellos, ¿eh? No, tú estabas con Jesús. Es más, yo te vi. Es más, tú hablas como uno de ellos. Y entonces Pedro, ¿qué dice? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero cuándo yo? No, yo no, ni lo conozco. Y empezó a maldecir incluso que con él ni lo conocía. ¿Por qué un hombre puede decirle a Jesús, puedes contar conmigo? Y al día siguiente o al instante siguiente, en una crisis, fallar tan terriblemente. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho esto, hermanos? ¿Cuántas veces? Hay principios bíblicos que debemos tomar de las escrituras, que nos van a ayudar a construirnos espiritualmente. Entonces, ya aquí acaba, pues, la manita, ¿verdad? Esta manita, que ya está, aquí se las he puesto, aquí está. Y esta es una de las herramientas que les dejo, así a donde nos veamos, así nos saludamos, como diría el tío Camboín. Yo creo que un 60% no entendió esto de los que están acá. Pero bueno, así hermanos, enfatizar, repetir, relacionar similares, diferentes y verdades de la vida, principios bíblicos para que tú puedas ser un gran observador de las escrituras y así pues poder aprender mucho de las escrituras. Vamos a recapitular rápidamente. Entonces, hermanos, hemos visto los pasos para el estudio bíblico. ¿Qué debemos hacer primero cuando abrimos las escrituras? Vamos a abrir. ¿Qué piensan? Orar. Orar, así. Guíame. Hay riquezas, hay tesoros en tu palabra. Guíame a esos tesoros. Guíame a tu palabra, Señor, que pueda yo aprender de esas riquezas. Abre mis ojos espiritualmente, dame entendimiento, porque quiero contemplar tus maravillas. Tú eres maravilloso, Dios. Cristo es maravilloso el Espíritu Santo. Quiero ver esas maravillas tuyas. Es maravilloso
tener una relación contigo, pero déjame verlas, quiero verlas. Y esto es a través de las escrituras y necesitamos orar. Después, ok, antes bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensancha sus... Ah, miren, yo lo creo que le puse otra. Bueno, pasos para el estudio bíblico. Tenemos que orar y después tenemos que leer y leer y leer y releer, hermanos. Y leer y no te canses ni te asombres ni tampoco te sientas como que no avanzas si vuelves a leer un párrafo y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer. De eso se trata las escrituras, de leer. Oh, ya leí el Evangelio de Juan, pues vas a volverlo a leer varias veces en el transcurso de tu vida. Oye, no he leído el libro de Números, léelo, léelo y vuélvelo a leer, hermanos. Es leer, leer y leer las escrituras. Después de leer, 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 tienes que observar. En esa lectura tienes que estar observando. Y para observar, entonces, hermanos, ¿cuál es la finalidad de la observación? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué es lo que dice ahí? No lo que yo quiero que diga, no lo que yo pienso que dice. No, no, no importa lo que pensemos que dice. Principalmente lo que nos debe importar es qué dice realmente el pasaje. Por eso hay que observar y después vamos a interpretar el pasaje. ¿Qué significa este pasaje? ¿Qué significó para la audiencia original ese pasaje? Ah, muy bien. Y después vamos a ponerlo en práctica, es decir, ¿qué debo hacer? Estos son, hermanos, en el estudio bíblico, lo que debemos tener bien, bien presente. Debo orar, debo leer, leer, leer. En ese leer debo observar qué dice el pasaje, después interpretarlo para después aplicarlo. Recuerde la palma de la mano, ¿no? Esos principios bíblicos, esas verdades que debemos poner en práctica. Y entonces, ¿cómo puedo observar? Para cumplir una observación pues profunda que me lleve a madurar espiritualmente, a conocer más de Cristo, a conocer más de Dios, pues entonces debo preguntarle, ¿qué debo que preguntar, hermanos? ¿Quién, verdad? Una de las preguntas, ¿quién? ¿A quién se menciona en el texto, en el trasfondo? ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Quién está respondiendo? ¿Quiénes son los personajes? ¿Quién es la audiencia? Otra pregunta, ¿cómo? Por ahí dijeron, ¿verdad? ¿O qué? El qué también, hermanos, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo la gente? ¿Qué ideas se expresaron? ¿No? ¿Qué resultados provocó lo que se dijo? Ah, miren, ¿quién? ¿Qué? Después, ¿dónde? ¿Dónde se está llevando a cabo los hechos? ¿Dónde está el escenario? ¿Dónde está el que habla? ¿Dónde está la audiencia? Ese dónde nos va a arrojar muchos contextos. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedieron los hechos? ¿Cuándo se dijo esto? ¿Y por qué no se dijo anterior o no se dijo después? Ese cuándo nos va a arrojar mucho entendimiento, ¿no? Eh, ¿Cuándo se cumplirá esta promesa? ¿Cuándo se cumplió esta promesa? Ah, miren, nada más. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué sucede esta situación? Lo de David. ¿Por qué aparece en la Biblia esta situación de David? Ese pecado. ¿Por qué aparecen los tropiezos de Noé, de Moisés, de Abraham en las escrituras? En los tropiezos de Pedro. ¿Por qué? Ah, bueno, también ese por qué. ¿Por qué de este relato? ¿Por qué el relato está en esta parte de las escrituras? Eso es pasos de observación que te van a ayudar el resto de tu vida. Después el cómo sucedieron las cosas, qué efecto tuvo, ¿verdad? Cómo se llega a esta idea, cómo el autor lo desarrolló. Entonces, son las 6 preguntas de la observación que deben tener siempre listo cuando hablan la Biblia. Hermanos, no las dejen a un lado, llévenlas siempre en su mente, ¿verdad? Para aplicarlo al texto, que realmente el texto es que deben llevar en la mente, ¿no? Bueno, pasos para el estudio de interpretación, preguntas definitivas o explicativas, ya para la interpretación. ¿Qué significa esto? No qué significa para mí, ¿qué significó esto, no? Preguntas racionales. ¿Por qué se dice esto y por qué en este lugar? Ya, me voy allá a entender el texto allá donde se escribió, ¿no? Preguntas implícitas. ¿Qué quiere decir esto? Así son preguntas crudas.
que el mismo contexto nos debe arrojar el significado, ¿no? Preguntas de identificación. ¿Quién o qué está involucrado? Hay que rascarle al texto, hermanos. ¿Por qué se dice eso? ¿Qué se entendió en ese tiempo? ¿Cómo la audiencia lo entendió? ¿Qué esperaba el autor de la audiencia, no? Preguntas de modo. ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo se logró aquello? Entonces ahí les dejo estas preguntas de interpretación que les va a ayudar ya no solo a la observación, a la interpretación. Preguntas de tiempo y lugar, importante. ¿Cuándo se logró? ¿Dónde se logró? Las riquezas espirituales para los creyentes, ¿cuándo es eso? ¿Dónde están? ¿Cómo me relaciono con esas riquezas espirituales de Efesios 1, versículo 3? Amén. ¿Cómo nos va a ayudar la aplicación? Ahorita suena muy complicado, pero cuando vayan al texto que estén leyendo, aplíquenlas. Aplíquenlas. Y con la práctica se van a volver grandes observadores, hermanos. Un principio para aplicar, ¿no? Ya la aplicación, ya hice observación, ya oré, ya fue el texto, ya lo leí, ya le hice observación, ya le hice las preguntas de observación, las preguntas de interpretación. Ahora voy por las verdades bíblicas. ¿Hay un pecado que confesar? ¿Este pasaje me lleva a un pecado que confesar? ¿Hay un mandato que obedecer? ¿Acaso hay un hábito que debo adoptar después de este mensaje? Oren en todos tiempos, que los hombres oren en todo tiempo. ¿Hay un hábito que adoptar? ¿O hay algo que debo dejar? Tal vez debo dejar mi pereza para orar todo el tiempo. Tal vez debo dejar mi egoísmo para estar orando todo el tiempo. Miren, allá es más práctico, ¿no? Hay una actitud que corregir en esto que estoy leyendo. Algo me lleva a corregir. Hay una verdad que debo creer. Es como el libro de Romanos, desde la salutación, ya te quedas tú. Aquí hay muchas verdades que debo creer, ¿no? Una promesa que reclamar. Y ya saben, cuando hablamos de reclamar, ¿a qué nos referimos? No que vayamos a Dios a reclamarle, no, sino que nuestro corazón confíe, si no está confiando en algo que Dios ha prometido. No os angusties, no estén en incertidumbre, confiad. Yo he vencido al mundo. Bueno, hay algo ahí que reclamar, que Jesús ha vencido al mundo, que Él ha vencido a la muerte, que Él ha vencido al pecado y que yo estoy en Él. Yo debo reclamar esa confianza que debo tener en Jesús, ¿no? Un ejemplo que seguir, pues ahí vimos algunos, Noé, Pedro, Abraham, Moisés, hay ejemplos que seguir. Hay un área que entregarle a Dios. Mira, Filipenses hace un énfasis a la ofrenda. ¿Qué tal esa área, no? La santidad. Sean santos como yo soy santo. ¿Qué tal mi santidad? No se le querido entregar a Dios. La rectitud, hablar con la verdad, la paciencia. ¿No le he entregado esa área a Dios? Bueno, hay mucho que práctica que hacer, ¿no? Una decisión específica que tomar, una condición que cumplir, una persona a quien perdonar, porque miren, el estudio bíblico nos lleva aplacarnos. A veces a mí me pasa que me siento el ángel vengador, ¿no? Cualquier cosa ya siento que tengo mi llamado vengador. Y uno dice, no. Por ejemplo, estoy leyendo también a la par este Éxodo y yo digo, no, Dios, la verdad es que como actuó Moisés, yo no hubiera actuado así, perdóname. Hay algo, debo perdonar y debo tener una actitud diferente. Muy bien. Un peligro, error que evitar. Primera de Pedro, hermano. Primera de Pedro les debió haber llegado muchos errores y peligros que debemos estar evitando, como muchas promesas. Un cambio que hacer en mi carácter, conducta o conversación. Miren, preguntas de observación. Esta tarea que se dejó, ya también las estrategias de lectura, leer pensativamente, repetitivamente, pacientemente, selectivamente en oración, imaginativamente, meditativamente, y también hay un asunto que hay que leerlo telescópicamente, es decir, abierto en general. Hay que leer y entender ciertos párrafos, palabras, frases, pero también hay que leer y avanzar en la lectura para leer libros completos,
leer los testamentos completos. Entonces, la lectura es panorámica y también así, muy puntual. Y debemos aprender, esa hay que añadirla, ¿no? Una lectura panorámica, digamos así. Hay que leer panorámico. Oye, no me he detenido mucho, es válido. Oye, estoy leyendo en 2 meses el Nuevo Testamento, excelente. Pero es que me quiero detener y no me detengo. Eso es válido también. También es válido leer panorámicamente. Entonces, hermanos, todas estas preguntas de observación, de interpretación, de aplicación, de estrategias de lectura, nos van a hacer, hermanos, diestros observadores. Es decir, conocerás más a Dios, te enamorarás más de Él, verás transformación en tu vida, madurarás en esta vida cristiana y disfrutarás tu cristianismo, ¿no? Creo que esto ya lo hemos visto muchas veces. Bueno, ¿cómo ven, hermanos? ¿Les ayuda estos principios? ¿Gusta, Martín, tu playera? ¿Cómo ven? Miren, si alguien quiere, Oh, yo, sí, adelante. pues muchas gracias que nos reiteras. Yo creo que eso de reiterar, pues a mí me ha servido mucho. Yo creo que la Biblia siempre tiene muchas cosas que decirnos y como que tener, como ya nos decías, ¿verdad? O sea, sí un panorama, general, pero también nos ayuda mucho, pues esta manita que nos pones, que es bien práctica, Sí, también pues las preguntas, los principios, como, como nos decías, ¿verdad? O sea, ya para la interpretación, a mí me ha servido mucho entender que pues el texto manda, ¿verdad? No es como lo que yes. siento, lo que yo creo, lo que yo pienso, o sea, eso me ha servido tanto. Este, y pues todo lo que es, a mí me gusta, yo digo, ya te platicaba alguna vez que pues no, ya tenía que ver de otra manera las escrituras y me ha servido mucho, y como tú dices, repetidamente, porque Sí. aunque ayer leí ese capítulo, si lo vuelvo a leer hoy y como le vuelvo a encontrar y observar otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso a mí me ayuda en mi paciencia, porque Sí. yo digo, yo creo que yo soy así como bien acelerada y pero me sirve mucho como regresar y repetir y pacientemente y observar, y pues te agradezco muchísimo porque todas estas herramientas pues a mí me han servido muchísimo. Excelente, Elsa. Pues esto, muy bien, se trata de aplicarlo y eso ahí le sacamos lo que bien dice Elsa, ¿no? Ese encontrarle más y más al texto hasta que el texto se vuelve el amo. Es eso, ¿no? Angélica, por favor. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Nada más una observación. Ujú. Al empezar la clase, ahorita comentaste que la tarea era estudiar todo el libro de Primera de Pedro. Sí, Y en la diapositiva ahorita dice, Primera de Juan, en la última sí. diapositiva. Nada Es que más para que. esa Ok, última diapositiva la agarré de la clase que de di la por clase ahí, anterior. Ah, ok, en la pero clase sí de es sí. Pedro entonces, Sí, es es Pedro, Pedro. sí. La Ok, agarré de ahí gracias. porque ya estaba hecha la lámina y dije, estamos siempre contra el tiempo. Ya sé. Este, Ok. yo soy un hombre del pasado, vengo del pasado, no alcanzo el presente, hermanos, estoy con muchas cosas, entonces a veces sí hago unos Bueno, Frankenstein. ok, sí, gracias. Gracias. Carito, Entonces, por favor. Primera de Pedro. Primero, Pedro, y yo les Gracias. voy a enviar la tarea por correo y por Canvas. Sí, buenas noches a todos. Y fíjense que algo que me gusta mucho es que todas estas herramientas nos van a ayudar a una mayor comprensión. Y cuando tenemos una mayor comprensión, se vuelve esto muy
de gozo. Es decir, la razón por la que no nos deleitábamos muchas de las veces en la escritura es porque no comprendíamos, pero en cuanto más vamos comprendiendo, más vamos descubriendo, es como quiero más, quiero más, quiero más. En este sentido, hay como que, ¿qué me va a hacer que yo, como me gustó mucho cuando decías, son cosas que te van a ayudar de aquí a toda tu vida cristiana, ¿no? Para hacerte un estudiante, ¿verdad? Al final del día somos estudiantes de la palabra escrita y de la palabra encarnada. Eso es lo que somos. Somos discípulos, aprendices, ¿pero de qué? Aprendices de la palabra escrita y de la palabra encarnada. Entonces, son como que tres tips o tres cosas que me hacen pensar en lo que escuchábamos, ¿no? Por un lado, al saber que valoramos más la escritura porque podemos conocer más a Dios por su autor. Número dos, entre más comprendemos, más queremos leerla. Y número tres, pues para la participación. A medida que más participemos, por eso ahorita que va a ser la tarea, que es este taller, que es esta, más que tarea, bien dijo Oscar, un ejercicio. A la medida que tú más participes en hacerlo, tu gozo aumentará. Esto es así, directamente proporcional, ¿eh? En la medida de a mayor participación, mayor aprendizaje. Es una ley del aprendizaje, es una ley de la enseñanza. Y esto es muy hermoso y se aplica en la escritura, ¿no? Entonces, no sé cómo te hacen sentido, pero cada uno a su ritmo y en sus cosas, alguna de las herramientas va diciendo, ¡ay, sí, descubrí esto, pensé esto, Dios me dio esto! Y lo hemos escuchado en cada uno de ustedes. Y porque es muy personal. Es una herramienta para nuestro aprendizaje, ¿no? Por un lado, el maestro enseña, pero el alumno aprende, ¿no? Y en este sentido, pues tendremos estas herramientas de aprendizaje. Y entonces, estaba pensando en estas escrituras, ¿no? Que es Salmo 119, 111, dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. He tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi... O sea, aquí estamos hablando del tiempo, para siempre, ¿no? Qué hermoso, tenemos la vida que Dios nos permita vivir, los años que nos permita vivir, no sabemos cuánto, para ir a este texto y conocer a Dios, ¿no? Y por otro lado, el profeta Jeremías, ¿qué decía, no? En Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Te das cuenta? Hay gozo, la palabra gozo en este acercamiento a la palabra. Y esto está muy hermoso, por eso estamos seguros, ¿no? Y nos llena de gozo y de alegría saber que ustedes se están llenando de gozo y de alegría porque están yendo a la escritura, porque le están comprendiendo, porque le están yendo, están participando, ¿no? En los ejercicios, están valorando. Y esto es muy hermoso. Entonces, por eso decíamos que es de aquí para allá. Para nosotros, para Oscar y para mí, ha sido un parteaguas cuando fuimos al seminario y aprendimos varias herramientas, ¿no? De hermenéuticas, pero fue un parteaguas porque vimos todo lo que desconocemos. Es un principio, ¿cuánto desconozco? Y si te sientes así, está muy bueno. Me sigo sintiendo así, ¿eh? ¿Cuánto desconozco? Y cuánta oportunidad tengo, porque es tan profunda su palabra que podemos ir. Decían por ahí, ¿no? Es que está tan profunda su palabra, decía Elsa, que hasta aprendo otra cosa y otra cosa. Así es, ¿no? Estábamos viendo en el taller con las mujeres, Primera de Juan, y vimos otras cosas que a lo mejor porque la escritura es así, es profunda y tiene muchas aristas, ¿no? Muchos principios y verdades a encontrar, hoy que vimos eso, ¿no? Hay muchas verdades a encontrar en las escrituras. Y pues quería decirles eso, ¿no? Que
que está relacionado íntimamente con el gozo. Sí, muchas gracias, Carito. Sin duda, nos da mucho gozo descubrir más de Dios a través de las Escrituras. Es un gozo incomparable, es algo que te llena. No solo te llena ese instante, te va llenando tu vida, te va dando plenitud, como oraba Tapia, ¿verdad? De esa plenitud que encontramos ¿dónde? A través de las Escrituras. Lupita y Gaby, por favor. Sí, muchas gracias, Oscar. Bueno, ahorita que nos explicabas acerca de esto de los principios que son, pues, verdades de vida, me ayuda mucho a entender, porque, bueno, ya es que luego en las preguntas venía, ¿verdad? De estos los principios, y yo sinceramente no los sabía identificar, pero ahorita que no lo explicas, pues me da mucha luz y me hace ver por ejemplo, bueno, ahorita que estamos nosotros acá en Monterrey llevando el plan de lectura bíblica y que empezamos leyendo Génesis, Éxodo y que ahí vamos, ¿verdad? Recordando todo eso, a mí me hacía me sorprendía ver los hombres de ese tiempo que pecaban mucho. Y a mí me sorprendía, ¿no? Yo decía, ay, Dios, mira las actitudes, tantas malas actitudes que salían en ellos, ¿no? Y a mí me sorprendía de ver cómo aún así el plan del Señor se iba cumpliendo, aún en contra de que ellos pecaban otra vez y otra vez y todo, ¿no? Entonces, y ahí me hizo pensar que eso sigue sucediendo hoy en día, ¿verdad? Y que eso sigue sucediendo en mi vida y seguirá pasando. Entonces, aún en este tiempo mientras que sea la segunda venida de Jesús, que estamos en esta santificación, Sí, pues así va a seguir siendo, ¿verdad? Que aún sí. y con mis fallas, sus planes se van a cumplir, Él va a seguir glorificándose en mi vida, ¿verdad? Lo que Él quiere obrar. Este, pero ya me hace clic lo que es los principios, ¿verdad? Y, Y no hay muchas gracias, sí. y fíjate, Lupita, bien lo has tratado tú. Esos principios, de ese aspecto que tú dices, de los santos hombres de Dios que pecaban y lo hacían tan bien como uno lo hace, y algunos hasta mejor, y después vemos, muchos dicen, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo, porque yo lo veo tan diferente en el Antiguo Testamento. No, es que no te falta estudiar la Biblia, porque cuando vemos esos aspectos de un Dios compasivo, paciente, un Dios de gracia, un Dios que tolera, porque tolera, ¿eh? Sí. Porque lo vemos en los ejemplos de los patriarcas, ¿no? Decimos, está tapizado de gracia el Antiguo Testamento en todo aspecto, desde los combates y las miles de muertes hasta en los patriarcas, hasta en las promesas, en todo aspecto vemos gracia de Dios. ¿Y cómo le alcanzamos a ver? Pues como bien dices, ¿no? Nos detenemos, aplicamos y vemos esos puntos teológicos o esas verdades absolutas, bíblicas, aplicables, y decimos, el hombre falla y Dios da su gracia. Y en su paciencia nos lleva a madurar, a crecer, a fijarnos en su amor, ¿no? Nada irrumpe los planes de Dios también. Vemos su soberanía. Fallamos. Los hombres fallan, sí, pero no importa si fallan los hombres de Dios. Los planes de Dios se llevan a cabo. Ah, mira, la soberanía de Dios. Otro principio ahí, ¿no? Entonces, es cierto, ya percibimos la Biblia diferente, ¿no? Sí, muchas gracias. No, gracias, Lupita. Gaby, por favor. Hola hermanos, buenas noches. Yo quería compartirles que sinceramente después de bautizarme, porque pues tengo 3 meses, pues sí, realmente me quedé como
bueno, de hecho mi primer estudio después de bautizarme es, ¿y ahora qué? Así se llama. Entonces, yo quedé así como que, bueno, pues ya me bauticé, ya soy discípula, ¿qué debo de hacer ahora? Entonces, definitivamente los planes de Dios son perfectos, porque me dio estas herramientas, para mí, para yo crecer, espiritualmente, para yo llenarme y aún después del bautismo, a pesar de que ya me mostró muchas cosas de las que yo me maravillé, me sigo maravillando y conociendo de sus escrituras y sigue siendo muy animante para mí, el poder ver esta nueva fase, en mi vida, y también por lo que vimos hoy de los personajes con los que nos identificamos, yo sinceramente me identifico mucho con, con Pedro, Ah, a protegerlo y todo, pero cuando llegó la hora de decir, ¿tú conoces a Jesús? Él lo negó. Entonces, y ciertamente eso es algo que sinceramente yo lo reconozco. Cuando yo estoy en la escuela y me preguntan, pero es que tú eres cristiana. Y a veces, pues, hasta me da miedo decirles, es que sí, porque siento que me atacan, pero realmente ese miedo es, innecesario, porque Dios es perfecto y maravilloso y yo debería de comprender eso. Y estas herramientas me ayudan a ver esa parte de Dios que sigue mostrándome y maravillándome y sigo queriendo seguir aprendiendo para poder seguir defendiendo esa parte en mi vida, seguir aceptando orgullosamente que yo amo y quiero seguir conociendo a Dios. mm. Y pues es un proceso por el que sigo avanzando y realmente pues igual le agradezco mucho porque me han servido muchos de sus consejos, muchos de sus enseñanzas que pues a través del Espíritu Santo lo utiliza mucho. Y pues muchas gracias. Qué bueno, Gaby, nos alegra el corazón, a todos nosotros escuchar ello. Y si, aunque no nos vamos a ver, si aplicas el ejercicio de Primera de Pedro, en verdad que te vas a enamorar más de las Escrituras y lo que estás descubriendo, como bien dices, 3 meses te has bautizado. ¿Ahora qué? Pues ahora estudiar la Biblia, ya tienes herramientas y de eso se va a tratar tu vida, de conocer más y de forma profunda a Cristo y de disfrutarlo más a Él. Y va a llegar un punto en que te darás cuenta que en la universidad, que en la escuela, las personas se pueden burlar del cristianismo, pero cuando empiezan a ver las convicciones de un creyente, ellos empiezan a ceder, ¿no? Y con el tiempo nos damos cuenta que el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio, ¿no? Y que muchos, como bien dices, ejemplos fueron de grandes hombres de Dios también fingieron demencia, ¿no? David fingió demencia, ¿no? También los otros fingimos demencias muchas veces de nuestras vidas cristianas, pero ahí están esos principios. ¿Sabes una cosa? Personas como nosotros, reales, son las que utiliza Dios para sus planes, ¿no? Entonces, nos da mucha alegría esto. Carito, por favor. Sí, y entre más débiles somos, más se glorifica a Dios, ¿no? Entonces, también crecer espiritualmente, yo antes pensaba que crecer espiritualmente es que cada vez te hacías más fuerte, ¿no? Pero no, crecer espiritualmente es que eres más dependiente de Dios, ¿no? Eso es diferente, o sea, que reconoces cuán débil eres y entonces reconoces cuán dependiente eres para cualquier obra buena, para todo lo bueno viene de lo alto, ¿no? Entonces, esto para mí fue liberador, porque no es que entre más años tengo que ser más fuerte y no sé qué, y no sé qué. No, tengo que ser más dependiente en Dios porque soy súper débil
¿no? Vas conociendo más tu pecaminosidad, eres más consciente de tu pecaminosidad, ¿no? Dios te muestra, ¿verdad? Pero Dios te utiliza en la debilidad, y lo dice Corintios, ¿no? Y bueno, quería leer Romanos 15:4, ahorita que estábamos hablando de los personajes en el Antiguo Testamento, y lo dice Pablo en esta maravillosa carta de Romanos, que está muy hermosa, dice 15:4, así literal, ¿no? Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, ¿no? Estas verdades que vamos a encontrar, ¿a fin de qué? De que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y está hablando de qué escrituras, ¿verdad? En Romanos está hablando del Antiguo Testamento, que eran las escrituras que estaban en ese entonces. Entonces, ¿para qué fueron escritas? Para nuestra enseñanza se escribieron y para que recibiéramos paciencia y consolación. Eso está muy hermoso. Y ahorita que decíamos, ¿cómo me siento diferente de ver, ¿verdad? ¿Cómo son cada uno de los del pueblo de Dios? Es cierto, porque hay una identificación y recibimos consuelo, recibimos paciencia y esperanza. No tenemos esperanza porque Dios en su bondad, pues la palabra también dice, la Biblia, hoy lo comentábamos Oscar y yo, que tienen varias metáforas para describir la Biblia, ¿recuerdan? Una es una espada de 2 filos y otra es un espejo. Entonces, este espejo para ver el corazón, ¿no? Pero este espejo que también nos ayuda a corregir, o sea, no lo dejo para nada más ver así, sino para corregir. Entonces está muy, muy hermoso y pensar que nos decías, Gaby, ahora ya sé qué, sí, eso es muy emocionante, eso es lo que tenemos la vida para hacerlo, ¿no? Para acercarnos a Dios y que sea un deleite y un gozo siempre, independientemente, pues, de este mundo en el que vivimos, que le pertenece al maligno, dice Primera de Juan, ¿no? Le pertenece al maligno, pero nosotros somos hijos de Dios, en un mundo que le pertenece al maligno. Entonces, esto es hermoso porque trae un comportamiento diferente y otras cosas, una visión diferente, por lo mismo, por esta identidad que tenemos, ¿no? Pero muchas gracias. Muchas gracias, Carito. Para nuestras enseñanzas se escribieron. Es decir, hermanos, nada existe en las Escrituras que no sirva para nuestra instrucción y conducta. Todo lo que vemos en las Escrituras es útil para nuestra vida. Entonces, eso es hermoso y con esto, entonces, hermano, pues ya, aquí ya. Bueno, aquí hay, no sé si para los que quieran y me regalen 10 minutos para irnos ya calientitos a la cama con este texto que seguramente leímos en Primera de Juan y cerrar ya este tiempo. Entonces, por así que le vamos a pedir tal vez a Checo Álvarez si nos puedes leer en voz alta este texto que está aquí en la pantalla, por favor. ¿Listo? Primera Juan 2:1-2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, Paracletos tenemos ante el Padre, a Jesucristo, el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien, muchas gracias. Pregunta. ¿Para qué se escribieron estas cosas? No pequemos. Para que no para que no pequemos. ¿Qué cosas se escribieron? ¿A qué se refiere los escritos? ¿Qué escritos se refiere? Todas las escrituras. Escrituras, Paracletos, ¿sí? Estas cosas, pues estas cosas es Juan, es Primera de Juan, es decir, esta epístola.
Sí, en Esta la carta. epístola, exactamente, está escrita ¿para qué? Para no pecar. Pero miren cómo trata Juan este tema. Hijitos. A los creyentes les dice hijitos, así muestra el afecto de la audiencia, el amor, porque detrás de la enseñanza, detrás, hermanos, de la corrección, de prevenir, debe haber mucho amor. Y escribe esto porque ese amor quiere que los hermanos no pequen. ¿Y qué fue lo que escribió para que no peque? Pues sí, toda la epístola. ¿Pero qué lleva escrito? Lleva escrito, hermanos, el capítulo 1, y ustedes ya lo han de recordar. El verbo de vida, el que palpó Juan, el que escucharon con sus oídos, lo vieron con sus ojos, lo contemplaron con atención. Ese verbo de vida, esa palabra de Dios capaz de dar vida y de sustentar la vida, se ha hecho carne y hay una experiencia íntima con ese Dios hecho carne que provoca o produce una relación con los hermanos. Todo eso está escrito para no pecar. Qué cosa curiosa, ¿no? Y dice que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. Todo eso está escrito para no pecar. Hay que creer lo que está escrito y esto nos ayuda, ¿verdad? Y lo que dice en el capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es Jesús? ¿Cómo es Dios? Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Bueno, todo esto está escrito para que no pequemos, hermanos. Qué hermoso. Pecar es errar, cuando erramos moralmente, hermanos, cuando transgredimos la voluntad de Dios, cuando nos desviamos por el camino. Se refiere a cualquier pecado en el sentido absoluto. Pero, hermanos, ¿qué pasa si pecamos? Porque fueron estas escrituras para vencer el pecado, pero ¿y si pecamos? Tenemos el Paracleto. Tenemos el Paracleto. Si pecamos, hermanos, tenemos a Cristo. Aunque tengamos las escrituras y nos ayuden cada vez a crecer y a santificarnos más y a que Cristo se forme más en nosotros, y las escrituras nos llevan a aborrecer más el pecado, aún así, hermanos, vamos a pecar. Sí, vamos a pecar. Y dice, bueno, pues estas cosas las he escrito para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, tenemos al Paráclitos, tenemos a Cristo, y Paráclitos significa abogado. Es decir, nuestro abogado es Cristo. ¿Cristo dónde se encuentra? A la diestra del Padre en el reino, en su reino, en su trono, gobernando. El Paráclitos, hermanos, significa alguien que está llamado a que venga a estar con nosotros. Alguien que nos está protegiendo contra toda acusación, que nos consuela y nos exhorta. Paráclito significa también quien nos acompaña y nos levanta cuando nos caemos. Quien nos anima, implica también Paráclitos, quien nos anima, quien nos enseña, quien nos protege, quien nos ayuda. Si pecamos, hermanos, tenemos a Cristo. No estamos solos. Y aquí hay mucho, hermanos, ahora sí que decía, hay que, ¿cómo les decía? Exigir, no exigir, hacer nuestras estas promesas. Bueno, aquí hay una, hermano. Nosotros pecamos, aunque no queramos, aunque las escrituras nos ayudan a pecar menos, pero vamos a caer. Ve a Jesús, que es tu abogado. Y si el culpable está diciéndote, mira, tú eres hipócrita, eres un pecador, y si aparte nuestra familia le ayuda, y mira tú que eres cristianito, y mira esto y esto, lo otro, recuerda que toda acusación que vaya directamente a nuestro abogado es Cristo, Cristo el justo, Cristo el santo, Cristo el perfecto, Cristo el creador y sustentador de todo, Cristo dador de vida, Cristo con autoridad de perdonar pecados. Él es el quien te representa, hermanos. Entonces, tienes las escrituras que te ayudan para no pecar. Tienes al abogado por si pecas, hermanos. Y también tienes a Cristo el justo, que es nuestra propiciación por nuestros pecados. Es decir,
que la ira que nosotros merecíamos por nuestros pecados, la ha recibido Cristo. Porque la ira justa de Dios que merece nuestras vidas, Cristo es propicio nuestro, propiciación. Propiciación tiene que ver con cubrir. Cristo nos cubre para que la ira de Dios no la recibamos nosotros. Entonces, ¿quién la recibe? La ha recibido Cristo. Es quien nos acompaña, nuestro abogado, nuestra ayuda, y también quien ha recibido el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Hermanos, la verdad que con esto podemos irnos muy tranquilos y calentitos a la cama, y que Dios los bendiga, y les estaré pasando todas las instrucciones por medio del correo. Doris Olvera, por favor. Y nos Perdón, despides, buenas noches. y nos despides después con una oración, Doris. Gracias. Claro, sí, la verdad es que iba a poner mi corazoncito como de gratitud por lo que compartías, por la escritura y porque me hizo mucho, me gustó mucho pensar en eso, que vamos a ir a descansar con esa escritura. Pero no se fue la manita, pero bueno, está bien, vamos a orar. Yo feliz. ¿Sí se escucha bien? Se corta un poquito, pero sí, sí se puede. Te escuchamos. Voy a quitarme, porque traigo como unos manos libres, déjenme los quito. Un segundito. Ah, ya. Dice Jorge. Muy bien, oremos. Padre soberano y maravilloso, es un regalo, Señor, poder tenerte, poder habitar, Señor, en tu presencia y tener tu palabra, tu corazón a nuestro alcance. Muchas gracias, Dios, por esta noche, por tu palabra, por la enseñanza que tú provees y que sabes que necesitamos en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Bendito seas, alabado sea tu nombre, Dios. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, y también con quienes van a ver esta grabación en tiempo posterior, y que sea un alimento nutritivo, fuerte, satisfactorio, y que nos dé esa plenitud que tú sabes que nuestro corazón anhela de ti. En el nombre de Jesús te ruego esto, por favor, Padre bueno. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias, y Dios les bendiga, y les mando ahí todo